Muy buenas, tengan ustedes. Les habla el doctor Rojas. Qué placer nuevamente estar con ustedes. Este video se los había quedado debiendo. Más que hablar de un video introductorio, vamos a hablar de un video de resumen luego de haber hecho la revisión del material. Les hablo de todo aquello que les compartí con respecto a los alimentos ultraprocesados y el riesgo que conlleva el consumo de estos para desarrollar cáncer, y una vez desarrollada la enfermedad, el riesgo de mortalidad que éste tiene. Tenemos básicamente un elemento de partida, es los patrones alimentarios mundiales cada vez son o tienen más similitud entre continentes, países desarrollados, países subdesarrollados o en vías de desarrollo. Básicamente los alimentos ultraprocesados son muy baratos, tienen muy buen sabor, pero sobre todo ahora sabemos que conllevan un gran riesgo. Los hemos denominado los alimentos ultraprocesados como los UPFs por sus siglas en inglés, para verlo de una manera un poco más universal. Hemos tenido acceso reciente a un estudio muy importante que se desarrolló en el Banco Biológico del Reino Unido, pero que puede extrapolarse, como les decía, al resto de continentes o países, en todos los casos, por este efecto global de corporaciones que se dedican a promover, vender, producir alimentos en todos los continentes o elementos industriales para procesar estos mismos que les digo, ¿verdad? Importante mencionar que ese estudio es una muestra muy grande de pacientes. Estamos hablando de 200,000 prácticamente. En edades medias estamos hablando que la mayoría de los participantes eran personas de entre 40 y 70 o alrededor de los 70 años. Es importante mencionar que se les dio seguimiento por 10 años. Esto hace que ese gran número de participantes del estudio, con ese tiempo tan prolongado de seguimiento, incrementen en mucho el índice o el resultado que este nos da, el índice de confianza en el resultado del estudio y cómo se elaboró este estudio. Una cosa muy importante tiene que ver igualmente con que este estudio viene a ser prácticamente el primer y más completo estudio que evalúa estos detalles a nivel mundial. Les puedo mencionar seguidamente que hay un par de estudios por ahí, uno que se hizo en Francia, uno que se hizo en Estados Unidos, pero del cual prácticamente ni siquiera la comunidad científica médica supo realmente qué había sucedido, qué habían encontrado. Hay algunos detalles, detalles vienen, pero básicamente con el nivel de evidencia, con los números y con incluso una clasificación específica que se pudo obtener de este estudio británico tan grande que se publicó abiertamente este año 2023, cosa que no ha pasado con otros que se han hecho, como les digo, en diferentes países, Francia, Estados Unidos, España. Pero básicamente podemos con toda confianza y propiedad decirle, todos los hallazgos muestran que un mayor consumo de alimentos ultraprocesados está directa e irrefutablemente asociada a el riesgo de cáncer en general. El cáncer en general, del cual destacan 34 tipos diferentes de cáncer. Oiga este número, es importante que lo tenga claro. Dentro de los hallazgos específicamente se habla de que claramente hay una asociación a otros detalles. Tiene que ver con aspectos sociodemográficos, socioeconómicos, si era fumador o no el grupo de pacientes, si eran personas sedentarias o eran personas que sí hacían actividad física, y si algunos otros detalles de fondo tenían que ver con los patrones alimentarios dietéticos. Es importante que usted entienda algo. El cáncer actualmente ha superado por mucho a las enfermedades cardiovasculares como la principal
causa de muerte prematura en la población mundial. Sí, así de propio es esto, así de pesado, así de difícil de manejar, de creer o de ver. El consumo de los alimentos ultraprocesados, por ejemplo, en ese gran grupo que le mencioné inicialmente, vino a descubrirse que era alrededor de un 23% del total de la dieta, que oscilaba en grupos o poblaciones desde apenas un 9 y tanto por ciento hasta 42, 40 y un poquito más de 40%. Es decir, cómo una persona puede tener una dieta donde más del 40% de su alimentación diaria es comida ultra procesada, comida chatarra, comida grasosa, comida muy salada, comida muy dulce, gaseosas, comida no chatarra. Yo creo que es más propio decir comida basura. Un aspecto muy importante, el nivel de educación de la gente marca una diferencia. En este estudio queda bien demostrado que es así. No quiere decir que aquel con baja escolaridad tenga que comer mal, y solo el que es, desde el punto de vista de escolaridad académica o profesional, el que puede comer bien. Claramente hay una diferencia en la comprensión de la información y o en la forma de actuar frente a estos elementos. Pero es propio o algo a lo que todos tenemos derecho, sin importar el nivel educativo o socioeconómico, porque al final no necesariamente siempre la comida más sana o natural es la más cara. Ojo con esto, que hay una situación ahí donde sopesan varios factores y la gente lo malinterpreta. Es importante acordarse de que estos estudios que le mencioné, uno español, uno francés, uno estadounidense, los resultados no se divulgaban con facilidad, no se exponían ni siquiera a la comunidad médica o científica con facilidad. Los investigadores que llevaban a cabo estos estudios, parece, y si espero no herir susceptibilidades, se veían opacados o comprados en su silencio, y no decir nada se volvía una norma. Este otro estudio que le muestro, que se revela este año, no tuvo que pasar por nada de esto. Gracias a Dios. Tenemos más evidencia, más propiedad, más para decirle coma bien y cuídese. Es importante, por ejemplo, mencionarle que el estudio de Estados Unidos se llevó a cabo por periodos muy largos, 24 y 28 años. El estudio francés solo por 5, pero extrañamente nadie dijo nada. El estudio español, que de hecho involucraba a un grupo de gente o investigadores en Italia, hasta por 12 años, y poca información divulgada, menos para la población, si ni siquiera se abría a la comunidad médico-científica. Lo más importante respecto a que usted conozca y tome en cuenta los alimentos que representan menor o mayor riesgo para su salud. Le dejé una lista en ese material, 4 niveles. En el grupo 1, los de bajo o nulo riesgo. Los de grupo 2, los de riesgo moderado. Los de grupo 3, grupo de alto riesgo. Y los de grupo 4, de extremo riesgo, comida ultra procesada. Cada grupo tiene sus listas. ¿Cuáles me son más sanos? Ahí están incluidos, repáselos. Cuáles no lo son tanto y cuáles son completamente contraproducentes para mi salud, así sea consumido en baja cantidad o en baja frecuencia. Muy importante, nos venimos con una serie combinada. Vamos a tratar temas de deporte y rendimiento que nuestros pacientes también nos están demandando. Vamos a combinar esto con elementos de estilo de vida saludable. Vamos a combinarlos y espero que les sean de mucha utilidad. Muchas gracias por su atención y su confianza. Hagamos que las cosas sucedan. Gracias.